Buenos días. En el día 67 de nuestro devocional 90 días de oración por tu milagro, en la semana Mujer de Pacto. Y hoy quiero hablarte de que Dios quiere ratificar su pacto de bendición contigo. A través de todas las escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento, nos encontramos con grandes milagros económicos que ocurrieron en cuestión de días, semanas. En una ocasión, en medio de una hambruna, un profeta dijo que al otro día habría de comer. Y así fue. Una crisis económica gigantesca nacional cesó en cuestión de 24 horas. Todo porque el profeta obedeció la voz de Dios. Como mujeres creyentes, mujeres de pacto, no podemos movernos por lo que vemos, sino por lo que escuchamos de Dios. Y cuando tú recibes palabra de parte de Dios, bajo esa palabra que escuchas es que debes moverte. Deja de oír lo que el mundo dice y conéctate a la fuente, a lo que Dios está diciendo. En Génesis capítulo 26 del 2 al 3 nos dice: y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra y confirmaré el pacto que hice a Abraham tu padre. En Génesis 26 se nos narra el momento en que en tiempo de hambre Dios le dice a Isaac que en aquella tierra, en Gerar, en una tierra árida y seca, Él le iba a bendecir. Sabes, una cosa es oír que Dios tiene un pacto, otra es que Él te lo confirme, que puedas ver la manifestación de esos beneficios en tu vida. Isaac era hijo de Abraham, un hombre de fe. Así que Isaac sabía que tenía promesas de parte de Dios porque Dios se lo había prometido a su padre. Pero una cosa es que tú oigas las promesas de Dios en base a las experiencias de tus antepasados y otra que tengas una experiencia propia. Hace falta algo que ocurra en cada nueva generación. De lo contrario, estaremos viviendo de las victorias pasadas. Pero Dios te quiere dar a ti una nueva victoria, algo por lo que creer, que provoque tu fe, para que Él confirme su pacto, para no ser el Dios que prosperó a tu padre o a tu madre, sino el Dios que te prosperó a ti en este tiempo, para que tu fe no dependa de la experiencia de otro, sino de lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo. Dios te da una experiencia en tiempos de crisis, porque cualquiera puede creer en prosperidad cuando las cosas están buenas. Pero los que tenemos fe, esas mujeres de pacto, creemos que en medio de las crisis, Dios puede hacer algo con nosotras. Él nos va a confirmar su pacto. En el verso 1 nos aclara que en aquel tiempo había hambre, al igual que lo hubo en el tiempo de Abraham. Es decir, que era una crisis sobre otra crisis. No había pasado el tiempo del hambre de la época de Abraham cuando había venido otra época semejante. Sabes, hay momentos donde la situación pareciera que es demasiado grande, que estás viviendo un problema y viene otro más grande que el problema que tenías. Pero yo te quiero decir algo. El mismo Dios que te ayuda en un problema pequeño te puede ayudar en un problema más grande todavía. Y el problema que te ha sorprendido a ti no sorprende a Dios. Isaac está viviendo un tiempo de hambre que nunca había vivido, pero Dios fue el Dios de Abraham durante un tiempo de hambre. Así que aquello que sorprendía a Isaac no sorprendía a Dios. Los problemas que tú estás experimentando hoy son nuevos para ti, pero el Dios al que tú le sirves los ha resuelto a través de toda la historia. Esto de crisis económica no es nuevo, quizás sí para esta generación, pero no para Dios. Eventualmente saldremos de la crisis y eventualmente vendrá otras, porque sabes que he aprendido
que el mundo vive tras procesos cíclicos. Hay tiempos donde Dios dice abundancia, es tiempo de abundancia y es tiempo de abundancia. Pero hay tiempos donde Dios dice tiempos de escasez y es tiempos de escasez. Y aunque yo no pueda hacer nada, porque Dios determina los tiempos, yo puedo determinar el estado de vivir en esos tiempos. Sabes, no es la crisis lo que tú estés viviendo, es lo que hagas en los tiempos de crisis, es lo que va a determinar tus tiempos de abundancia. Y aun cuando vengan tiempos de crisis o tiempos de abundancia, esto no te va a sorprender, porque ya habremos entendido que las crisis son cíclicas. El problema que tú estás teniendo hoy quizás te ha sorprendido, pero el Dios que trabajó en aquel momento con Abraham no está sorprendido y Él tiene una respuesta para ti en esta época. Las dificultades te han sorprendido, jamás pensaste estar en el lugar que estás, pero entiende que las promesas del Dios al que tú le sirves son más grandes y Él no está sorprendido por lo que tú estás viviendo. Dios lo que está buscando es mujeres que en medio de sus crisis le obedezcan a Él, mujeres de pacto, que le obedezcan a Él y no a sus instintos ni a lo que aprendieron del pasado. Dice el verso 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. La instrucción de Dios para Isaac fue que permaneciera en Gerar. Isaac iba a hacer lo mismo que Abraham hizo. Abraham tomó 2 malas decisiones en su vida: bajar a Egipto y regalar a su esposa, lo que le costó 25 años de esterilidad de Sara. Isaac iba a cometer el mismo error, bajar a Egipto, pero Dios intervino. Lamentablemente las nuevas generaciones aprenden de las viejas y pagamos por sus errores, pero no tenemos las mismas excusas. La generación pasada no sabía cuáles serían las consecuencias, pero la nueva no puede decir eso. Dios permitió que Abraham fuera a Egipto, trabajó con la conciencia que Abraham tenía. Ahora, cuando Isaac tenía el mismo problema, Dios no le permite hacer lo mismo, porque la generación de Isaac debe aprender de los errores de la pasada. Dios le exige a Isaac que se quede en aquella tierra, e Isaac se quedó, obedeció. Y dice en el verso 12 que sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año al 100 por 1 y le bendijo Dios. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hatos de ovejas y hatos de vacas y muchas labranzas, y los filisteos le tuvieron envidia. Aquel mismo año Isaac sembró y cosechó. Se enriqueció al grado tal que los filisteos tuvieron envidia. Todo aquel que te critica, el que te señala, es porque te tiene envidia. Y en tiempos de crisis y dificultad se preguntan cómo tú permaneces, cómo sigues prosperando, sin darse cuenta que la diferencia es que tú has aprendido a creerle a Dios y a obedecerle. Dios no tiene que esperar que la crisis cambie para prosperarte este año. Él no tiene que quitar la crisis para hacer contigo lo que Él quiere hacer. En medio de la peor crisis, de la peor escasez, Dios puede hacer que tu trabajo produzca 100 veces más. Créele a Dios que se va a acelerar el proceso de prosperidad, de abundancia, de libertad en tu vida, y que tú no vas a depender de Egipto, del mundo, sino que vas a ser prosperada, enriquecida, bendecida y vas a abundar en todas las áreas. Mujer, recibe esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Esta semana te vas a mover en retos, en pactos que van a llevarte a nuevos niveles de gloria, a nuevos niveles de prosperidad. Dios te va a dar una orden que tú vas a obedecer al igual que lo hizo Isaac. Quédate en Gerar. Gerar representa ese lugar de la obediencia. Gerar era un lugar estéril, árido, seco, pero él obedeció y sembró. Y ese año cosechó al 100 por 1. Declaro sobre tu vida, mujer, que todo lo que siembres esta semana lo cosecharás al 100
por uno. Serás enriquecida, serás prosperada, serás engrandecida y en gran manera, porque tú eres una mujer de pacto.